Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva conversación en el cenador después de una larga pausa por temas de trabajo y de conciliación, pero bueno, ya estamos aquí. Mi idea es no abandonar este entorno, este lugar, esta excusa para conocer a amigos y amigas de Bustar Viejo y daroslas a conocer a vosotros y a vosotras. Hoy quería aprovechar esta conversación para decir un par de cositas. La primera, no sé si habéis visto la primera conversación en el cenador, el episodio 0, donde entrevisto a Salomé Limón y cuento un poco el origen de mi llegada a Bustar Viejo y de estas conversaciones. Pero yo contaba que yo vine de bebé recién nacido aquí, que estuve mi primer mes y medio en una casa en Bustar Viejo. Ya sé qué casa es una casa que está en el centro, que vosotros conoceréis, se llama Villa Chiquita. Es una casa pequeña que está por detrás de la casona, cerca del parking ese del centro. Esa fue la primera casa a la que yo fui desde el hospital en Madrid. El primer sitio al que yo fui de bebé fue a Villa Chiquita. Entonces este es un llamamiento a si alguien conoce a los residentes o dueños de Villa Chiquita, o las personas que viven o son dueños de Villa Chiquita nos están viendo, me gustaría, por un tema que todo el mundo comprenderá, emocional, me gustaría mucho visitar la casa. Creo que ha cambiado mucho desde hace 51 años que yo nací, pero me haría una tremenda ilusión ir con mi hija. Entonces, si nos estáis escuchando, si nos vais a ver, si alguien les conoce y se lo puede comentar, pues yo lo agradecería. Lo segundo, yo hoy no voy a leer nada, pero me he traído estas gafas, me las voy a poner un momento porque así Natalia, que es una amiga que tiene una óptica, me dice que las gafas que me pongo siempre son horribles. Entonces estoy probando este nuevo modelo y que me vea y me diga si esta línea va más, ¿vale? Entonces además son muy cómodas porque se agarran aquí atrás. Si tengo que leer algo, pues me las dejo puestas. Me disculpáis esta pequeña broma y este llamamiento que quería hacer y empezamos. Hoy tenemos con nosotros y con nosotras a una persona famosa y a una menos famosa, tú entenderás por qué. Sí. A mi pesar. Raúl San Juan, tremendamente conocido, de una importancia capital en los últimos años en este pueblo. Manuel, vecino y amigo y muy importante para mí, para mucha gente. Pero Manuel Molina y Raúl San Juan no vienen hoy por temas de fama o no fama, sino para hablar de un tema que a mí me interesa muchísimo y yo creo que ahora le interesa a todo el mundo y va a interesar cada vez más en los próximos años. Ellos vienen como representantes de Tajo Solar, que es su empresa, que yo no sé si he leído bien, no sé si la casa cuartel, el centro de operaciones está en el Pornoso, o he visto que también hay una posible una dirección en Madrid. No sé si tenéis la sede social en Bustar Viejo o estáis en otro sitio. Pues es que nos estamos mudando porque ha estado en Madrid desde sus inicios, vamos. Estuvo en Villaverde, pero esto como a principios de los 2000. Y luego ya está en Madrid y ahora, como ahora somos 3, en realidad falta José, que también es de Bustar Viejo, también vive en Bustar Viejo. Y como estamos localizados aquí, pues queríamos localizarnos aquí. Todavía no tenemos lo que figura en Google Maps y de tal, es mi casa, que está ahí en Majadillas, sí, cerca de donde en el Pornoso. Pero vamos, sí que estamos aquí, estamos localizados aquí en Bustar Viejo. Fenomenal. Y hoy, en principio, ibais a venir los 3. Yo, por un lado, siento que no hayáis venido los 3 porque sí me gusta conocer a todo el mundo. Por otro lado, veis que esto es muy pequeño y que a lo mejor hubiéramos tenido que hacer un poco de encaje de bolillos. A mí no me hubiera importado. José Puentes, estás aquí en espíritu. Te esperábamos, te echamos de menos. Si quieres otro día venir a hablar, serás bienvenido. Tajo Solar. Ya el nombre es un poco... No sé de dónde viene. Pues la empresa esta la montó mi padre. Vale. Eso, a principios de los 2000. Y ya era de energía solar. Claro. O sea, tu padre era un pionero y una víctima del impuesto al sol, ambas cosas, ¿no? Sí, ambas cosas más o menos. A ver, en realidad es un poco, sin enrollarme mucho, Tajo Solar, hay como 2 empresas, porque cuando iniciaron esto, además de montar la empresa para hacer instalaciones, también se metieron a producir energía, digamos. O sea, participaron en un par de plantas, que nosotros llamamos el mantenimiento, una en Guadalajara y otra en Salamanca, de producción, de esto que se llaman huertos solares, ¿vale? Que están las placas puestas en una finca y que eso lo que hacen es que venden directamente a la red de la energía.
que es como se hacía. Bueno, luego Luego lo entraremos hablamos largo y detalle. tendido. Yo no quiero dejar ningún punto por tratar porque es un tema Eso, que es un tema de actualidad que a mí me interesa mucho y que es el futuro sin discusión, ¿no? Las renovables, sea solar o de otra manera, o no, ahora me lo vais a decir porque yo no tengo ni eso. idea. Vais a ver las preguntas que os hago, que son de una simpleza absoluta. Yo voy a justificar que la simpleza de mis preguntas en que esto, mi idea es que la gente aprenda también y en Ujú. realidad es que no tengo ni idea y yo también quiero aprender, ¿no? Claro. Entonces, a mí me gustaría antes de hablar de energía y del futuro y de todo esto, preguntaros lo que le pregunto a todo el mundo. ¿Cómo llegáis a Bustar Viejo? ¿Cuánto tiempo lleváis aquí y cómo llegáis aquí? Yo llevo aquí ya unos 22 años o una cosa así. Pues llegué por las cadenas migratorias, como llegan casi todos los migrantes. Crucen el océano, crucen un trocito de meseta. Porque conoces a alguien en el sitio, conectas con gente de allí, te gusta y por eso acabas en ese lugar concreto y no en otro, ¿no? Entonces, pues hace 20 años, más de 20 años. Tenía yo 18 años cuando conocí a las primeras personas que ya venían por aquí, porque ya sus padres habían sido migrantes neorurales tiempo atrás y una cosa lleva a la otra y un buen día con 24 años me dio el venazo, estaba aquí en casa de unos amigos en fin de semana y me ponía súper triste teniendo que volver a Madrid todos los domingos. Se repite esa historia en las conversaciones Claro, seleccionadoras. y entonces pues me dio el venazo, fui a la panadería a por el desayuno y dije, oye, me dio el venazo, ¿no? ¿Sabrás si hay algún piso en alquiler? Pues mira, justo acaban de poner un cartel ahora mismo, mira. Fui, alquilé el piso y me quedé. Y desde entonces hasta hoy. Y así rápidamente una valoración. ¿Te alegras de aquella decisión? Sí, yo creo que es pues probablemente la mejor decisión de mi vida. Qué bueno, pues cuánto me alegro. Qué bonito, me he quedado callado porque me ha emocionado. ¿Y tú, tu viaje? Pues yo tenía amigos que vivían aquí desde hace más tiempo, sobre todo, bueno, Asís y Vane, que eran una pareja que entonces venía a verles pues bastante, muchos fines de semana, cuando tenía así un hueco y me pasaba aquí haciendo cositas. Y luego pues me junté con la que es mi chica ahora y cuando pensamos en irnos a vivir, pues estuvimos mirando un poco. Ella es de Colmenar y estuvimos mirando un poco por la zona, un poco por aquí, porque conocíamos ya gente, pero bueno, por alrededores. Y estaba ya complicado porque yo vine hace 4 años y estaba la cosa ya más difícil. Me imagino que en su momento era un poco más fácil. Ahora está todo más caro, bueno, en fin. Y pues al final nos salió la casa de la que estamos viviendo ahora. Estamos de alquiler ahí, eso, en Majadillas, que bueno, es una casa muy grande para nosotros, pero bueno, tampoco es un problema. Y ahí estamos. Y aquí seguimos. O sea que contentos de momento. Fenomenal, pues me alegro. Nosotros llevamos 3 años, ¿no? Dos Pues 2 años. 2 años hemos hecho estas navidades. Así que somos de la quinta. Somos más o menos de la generación. De la generación. Una pregunta, tampoco quiero que te extiendas mucho porque tenemos mucho de qué hablar y no quiero robaros demasiado tiempo. ¿Cuáles serían así, en grandes rasgos, los grandes cambios que has visto tú? ¿Positivos o negativos o ambos, si quieres? ¿De qué cosas tienes nostalgia? ¿Qué cosas crees que han mejorado? Tú llegaste en una época, si no me acuerdo, de un Bustar Viejo muy vibrante, ¿no? Y muy efervescente en cuanto a bares, Sí. restaurantes, vida nocturna. Todo eso ha desaparecido. Yo no sé si ha desaparecido. Es verdad que mis propios hábitos ya son diferentes. Ya. O sea, ahora estoy mucho más casero que antes, Claro. salgo muchísimo menos. Entonces no sé si ha desaparecido. Yo veo los fines de semana las terrazas a reventar muchas veces. Sé que hay mucha gente a la que, incluso de mi edad, a la que le sigue gustando salir por la noche y que lo da todo con mucha frecuencia. O sea, no sé hasta qué punto hay algo de mito y algo de realidad en lo de que está venido a menos en ese sentido. A mí pues claro, cuando yo vine éramos en Bustar Viejo unas 1.500 personas, cosas así. Y cuando empecé a venir, antes de venirme a vivir, creo que eran unas 1.200. Y claro, ahora somos 3.000, casi. Hay menos, en los campos sí que se ve menos actividad ganadera, por ejemplo. Recuerdo, era muy frecuente salir a dar un paseo y encontrarte a Isaac o a Antonio, a Félix con las cabras, y de estos tres que he mencionado, con las ovejas,
pues Queda feliz, además, ¿no? no, Félix se ha jubilado hace ya En agosto, me dijo, eso es. o sea, hace como 6 meses. Nada, eso es, ha quitado las cabras hace esos meses. Queda Antonio con unas pocas. Bueno, y en el Valle, Laura y tal, ¿no? Pero quiero decir que han cambiado esas cositas. Entonces, bueno, pues todo tiene su parte positiva y negativa. Tampoco le dedico tiempo a esa nostalgia, la verdad. Yeah. Porque No hay tiempo. me va a dar igual tampoco. No, aparte, hemos abusado, yo creo, de la nostalgia Sí. en este país Claro. demasiado. Él llega por familia a la energía solar. ¿Cómo llegas tú a la energía solar? Pues yo llego a la energía solar porque un buen día decidí que me apetecía más dedicarme a trabajar con las manos y con los voltios y esas cosas que con los seres humanos, que había trabajado toda mi vida con ellos en la educación y luego en la política. Y cuando salgo de la política institucional, pues me pongo, digo, pues es mi momento. Voy a hacer algo que deseo siempre, que es hacerme electricista. Mira. Y me matriculé con chavales de 17 años en un instituto y me regalé 2 años en que me dediqué a hacerme electricista. De esto hace nada. Qué maravilla. Fue un viaje curioso, porque yo había sido profesor de FP y de repente estoy como alumno de FP con los chavalines y aprendiendo. Y entonces pues me hice electricista, éramos amigos Manu y yo, hice las prácticas con él y me quedé currando con él. Te trabajó bien el chaval, ¿no? Me trabaja bien. Dios calle. Y ahí nos quedamos. Y por eso llego a hacerme electricista. Un momento de la vida de decir, basta de seres humanos. Pues voy a aprovecharme de tu experiencia de tantos años y tu conocimiento técnico para que nos expliquéis un poco, porque es una cosa como que se da por hecha. Energía solar, pues pones unas placas y tienes energía. ¿Cómo funciona la energía solar? ¿Qué hacen esas placas? ¿Por qué es con placas? ¿Cómo funciona un huerto solar? ¿Es distinto a unas placas en una casa particular? Contadnos un poco cómo se genera, cómo trabaja el sol, la energía solar para crear electricidad. ¿Le das tú? Bueno, pues entre los dos si quieres, pero bueno, resumiendo, las placas lo que tienen es silicio, que es un mineral. Que es un mineral que, bueno, con un tratamiento especial se generan como unas láminas, se le recorre con un conductor y entonces la reacción que tienen ante los fotones, ¿no? Ante la luz solar, es que generan una corriente. ¿Es la luz solar o es el calor? No es la luz solar. Es la luz solar. Es la luz, concretamente, porque el calor es otra cosa. Es que a veces se confunde porque hay otras placas que se utilizan para calentar agua, que se llaman solar térmica. Que eso es una placa que en realidad lo que tiene es una tubería por dentro, expuesta al sol, que calienta ese agua y a lo mejor calienta el agua de un depósito, pero no tiene nada que ver. Unas son para calor y la fotovoltaica, que es a lo que nos dedicamos nosotros principalmente, es la luz. O sea, no tiene nada que ver la que vemos en los tejados con una cisterna, No. Que las que vemos. Eso, nada que ver. eso. Y entonces, pues producen con esa reacción física, producen una energía eléctrica en forma de corriente continua, como una pila. Vale. O una batería de coche. Esa no es el tipo de corriente que usamos normalmente en nuestro sistema eléctrico. Normalmente usamos corriente alterna, entonces hace falta un aparato que convierte la corriente continua en corriente alterna en una Eso es un transformador. Bueno, es un inversor o rectificador o ¿Y es un ondulador. aparato grande, pequeño o cómo es? Para una casa es una cosita así, más o menos. Depende de la Y potencia. claro, depende de la potencia, pero más o menos, una cosa así o tal. Y para una planta de medio mega o de 100.000 de los que estamos manejando, pues es un armario, pues yo qué sé, como una cosita así de alta y así de ancha y así de fondo, más o menos. Claro. ¿Y eso tú lo has visto ir evolucionando como los ordenadores, de gigante a más pequeño? Sí, se nota un montón. Claro, las instalaciones que tenemos de estas plantas que te digo de los 2000, pues eran inversores que eran de 100 kilovatios, para que os hagáis una idea, entonces, y estaban puestos en el suelo, tenían 1 metro por 1 metro por 2 de alto, y ahora a lo mejor uno de ese tamaño, de esa potencia, pues ocupa lo que ese cuadro y con un grosor de 30 centímetros, o algo así, va algo así de la pared. Muy bien, el cuadro del que está hablando debe ser así, Eso más sí. o menos, y así. Uno por uno, más o menos. Uno por uno o más pequeño. Yo a ti te conocía, tengo que decir, cuando hablo de él que fue famoso, él habla de que estuvo en política, él fue
alcalde de Bustarviejo, ni más ni menos. O sea, que no es que dice cuando fui concejal, fue alcalde del pueblo. O sea, es un excelentísimo, ¿no? Bueno, hay opiniones sobre eso. No que lo fuera, sino que el protocolo obliga a tratar de excelentísimo a los alcaldes. Excelentísimo. Pues nada. Eso no te lo quita nadie. Ya. Pues eso, yo a Raúl ya le conocía, a Manuel no, pero yo he estado detrás de ellos intentando ver una conferencia, una ponencia que habéis hecho tanto en Bailanderas como en La Cabrera, en la CNT, me parece, y yo me las he perdido las dos, en un caso por trabajo, en otro por temas de conciliación, no he podido ir a verlas, pero me quedé con unas ganas enormes. Me llamó la atención y es un poco lo que me gustaría que no digo que hagáis aquí la ponencia, aunque sería una gloria, pero a lo mejor es abusar, pero no me acuerdo el título cómo era, pero algo así como pros y contras de la energía solar. Sí. Claro, que parece que no tenga contras, ¿no? Que solo tenga pros. ¿Me podéis hacer un breve, no sé si no es resumen, o un poco cuál era la estructura de la ponencia? ¿A qué os referís Sí. con esos contras? Primero contaba yo un poco la historia de la fotovoltaica, lo resumo muchísimo. Eso, al principio, las plantas fotovoltaicas, las instalaciones que se hacían, lo que hacían era que vendían energía a la red, o sea, que aportaban directamente a la red eléctrica, ¿vale? Entonces, y de ahí ya, pues pues era un aporte más, igual que la nuclear, igual que ciclo combinado, pues todo lo que aportaba a esa red, una de ellas era la fotovoltaica. Eso se empezó haciendo así porque además se primaba un poco esa energía, o sea, que el kilovatio hora que se vendía con esa energía pues estaba primado, o sea, se pagaba un poco más pues para fomentar que se hiciera, ¿no? Esas leyes fueron cambiando, eso es lo que luego cortaron el grifo, en 2012 más o menos se dejaron de hacer ese tipo de instalaciones, o de esa manera por lo menos. Es lo que llaman impuesto al sol, bueno, es un poco más complejo, pero sin enredarme mucho, ha habido como unos años en los que no ha habido casi instalaciones y ahora, en 2019, salió una ley que regulaba lo que se llama autoconsumo. Entonces, el autoconsumo, que hay varias formas, pero la principal es que tú tienes placas en tu casa, por ejemplo, entonces tú consumes directamente de tus placas, ¿vale? Entonces, pero sigues conectado a la red. Entonces, cuando las placas no dan suficiente para lo que estás consumiendo, pues coges de la red. Y cuando no estás consumiendo todo lo que generan las placas, pues viertes a la red, ¿vale? Entonces, y por eso que viertes, te hacen un ahorro en la factura también, o sea, te reducen algo de la factura. Eso es el resumen un poco, de los tipos de fotovoltaica que hay. Luego estarían las aisladas, que es una casa a la que no llega la red eléctrica, que tiene sus paneles, que cargan unas baterías, y tú ya consumes de las baterías directamente. ¿Vale? No tienes, o sea, tú eso estás aislado de lo que es la red. Entonces, ese es un poco el resumen. Eso, ahora lo de los pros y contras. Claro, y luego nos metíamos un poco en hacer un análisis de qué tipo de fotovoltaica se está desarrollando ahora, no desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista económico, político, social, ¿no? Y cuáles son sus ventajas, sus inconvenientes y sus repercusiones. Entonces, pues básicamente la idea principal de donde partimos es que la fotovoltaica es parte de la solución al colapso brutal en el que estamos ya inmersos, pero no es la solución. Que la solución pasa indefectiblemente por reducir nuestro consumo de materiales, nuestro consumo energético y nuestra producción, y además por transformar esos procesos incluyendo las renovables e incluyendo la fotovoltaica. Y bueno, pues dábamos algunas pistas, algunos datos sobre sus impactos para la extracción de materiales, la gestión de los residuos que genera, sobre su tasa de retorno energético, que es positiva en determinadas circunstancias, sobre las relaciones económicas que se están generando en torno a eso, ¿no? Pues tampoco la fotovoltaica se escapa del neoliberalismo, con lo que eso implica. Y pues eso implica precarización, financiarización, implica que las grandes se comen a las pequeñas, que es muy difícil intentar sobrevivir sin trabajar para intermediarios, que parte del beneficio se está quedando en quien se limita a coger el teléfono y hacer una transacción comercial, pero luego quien hace el trabajo monta y arriesga, pues gana menos. Bueno, pues un poco por ahí, ¿no? Y los impactos sobre la fauna, sobre la vegetación. Un poco dábamos esa visión pues, con la idea de que entendamos que esto puede ser una parte de la solución,
también puede ser parte del problema y que hay que ponderar y ver qué se hace y cómo. Que no es lo mismo o sea, que se puede hacer bien y se puede hacer no tan bien, ¿no? Pues no es lo mismo una megaplanta que abarca un territorio súper grande Claro. que beneficia a la empresa que la ha construido, no a los pueblos de alrededor, o plantas pequeñas. Una de las ventajas de la fotovoltaica es que es una energía que se puede consumir cerca de donde se produce, ¿no? Si tú tienes placas en tu casa y la consume la energía, pues no tiene que pasar por la red, o sea, o sigues conectada a la red, pero hay una parte de la energía que no tiene que transportarse. Eso es un beneficio muy bueno porque permite que más o menos todo el mundo tenga acceso. Hablábamos también de los autoconsumos colectivos, que es un proyecto muy bonito, vamos, es un tipo de proyecto diferente al habitual, que además estamos ahí trabajando en ello, muy contentos y poníamos un poco los ejemplos, ¿no? Que también se puede hacer esto desde una óptica no solo individual de, bueno, pues yo voy a tener mi suministro y voy a salvarme porque puedo, porque tengo el dinero y el tejado y no sé qué, sino que se puede compartir. Entonces, hay una fórmula que es poner placas en una casa y de esa energía en realidad se están alimentando más casas. Aquí estamos ahora con un grupo de gente montando uno en el que vamos a poner placas en una casa y va a servir para 8 hogares que forman parte de la comunidad. Qué bueno. Esto es lo que me contabas, que me dijiste, oye, déjanos un poquito de tiempo que te traemos una cosa muy interesante. Vamos a hacerle luego un capítulo específico a esto, porque me parece alucinante, pero así no me pierdo de las 3 cosas que sé de energía solar, las quiero soltar, quiero que me dé tiempo para, soy el que habla aquí, tengo que parecer que me he preparado algo. A mí, yo hablaba cuando estuvo aquí Luis Toledo, el historiador, yo hablaba, joder, que la genialidad más grande de la historia del marketing institucional fue llamar al horror de prisión horrible donde torturaban y asesinaban a gente el destacamento. Sí. Le llamas al destacamento y te apetece ir a pasar un fin de semana. Y luego era un campo de concentración horrible donde había muertos y torturas y en un sitio lamentable. Por cierto, ya no lo vais a oír a tiempo, pero este sábado vuelve a haber visita guiada al destacamento para el que quiera y no os lo perdáis. El siguiente gran genialidad del marketing yo creo que ha sido llamarlo huertos solares, ¿no? Sí. Ojo, huertos solares, parece que vas a coger tomates y que te da el sol en la cara, ¿no? Parece que vas a la huerta de Linda y Pablo a pasar la mañana. Y nada que ver con eso. O sea, yo estoy viendo ahora en Aragón se han hecho 2 burradas, en Extremadura hay gente que está montando pollos en los pueblos para que no se monte un huerto solar, que era como, pero ¿cómo no se va a montar un huerto solar? ¿No? Huerto, tío. Claro. Sí. De eso también hablábamos, de hecho, en esas charlas. Entonces, aquí hay que estar atento. Pongo el ejemplo de Gustavo Viejo. Si ahora nos dijeran, oye, que aquí en el Pinar, que no se hace nada de daño, vamos a poner 2.500 placas y ¡uy, qué bueno para el pueblo! Que aquí tenemos que estar atentos en la gente de los pueblos para que no nos la cuelen en ese sentido. O sea, lo primero, hay que saber que los ecosistemas tienen valor por sí mismos, nos prestan servicios, aunque parezca que nosotros no los estamos utilizando directamente, ¿no? Entonces, eso para empezar. Y luego, efectivamente, está habiendo problemas muy serios de depredación absoluta del territorio, que además tal vez algún día nos haga falta para generar alimentación de nuevo, ¿no? Esto está pasando, yo qué sé, tenemos unas imágenes de unos proyectos que están en tramitación en Guadalajara, aquí al lado, por la zona de Villaseca de Uceda, donde la extensión, si al final autorizan la construcción de todas esas plantas, bueno, prácticamente queda rodeado 14 kilómetros, creo recordar, de ancho, era en total, uniendo varias plantas que unen, las parten para facilitar más el tema de permisos ambientales y tal. Creo que era, si no recuerdo mal, una extensión como de 14 kilómetros cubierto de placas. Eso es, pues, como de aquí a La Cabrera aproximadamente, es una barbaridad, ¿no? Nosotros, desde luego, no jugamos a esto ni queremos jugar. Entonces, pero nos la pueden colar diciendo, hombre, es que hay grandes zonas del territorio. España es el país con mayor territorio vacío en Europa, es el futuro, el sol. Peor es que traigan una macrogranja, ¿sabes? Que nos la pueden colar de muchas maneras. ¿Qué tenemos? Sí. ¿Cuál es el peligro de un huerto solar? A ver, el tema es que se limite un poco en varios sentidos, ¿no? La extensión de las plantas, de lo que se puede hacer, porque al final hay una parte en la que, bueno, como sí que queremos que parte de la energía que se genere de una forma más limpia, o de lo que se llama energía renovable, pues sí que interesa que haya generadores de energía, para lo cual hará falta cubrir una serie de espacios. ¿Qué habrá que hacer para empezar? Pues cubrir todo el espacio de cubiertas
que hay, ¿no? Todas las naves industriales, todos los tejados, todas las zonas que ya están ocupando el territorio y que se pueden cubrir, ¿no? Que ya no va a generar un impacto. Canteras, ¿no? Áreas degradadas como canteras. Claro, canteras, también Que eso. aquí hay un par. También sería deseable que la gente, o sea, que la energía se generara cerca de donde se consume. Entonces, pues, ¿qué pasa con estas grandes plantas? Que en realidad son grandes plantas que vierten a la red y a lo mejor esa energía no se consume cerca de donde se está generando, sino que pues a través de una línea de alta tensión se lleva a otro sitio para que se consuma en otro sitio. O sea que ni siquiera el pueblo se está beneficiando de ese De hecho, impacto. según Red Eléctrica de España, aproximadamente el 10% de la energía eléctrica se pierde en transporte. Entonces, si se produjera cerca de donde se consume, se perdería menos en transporte y además las personas que están consumiendo esa energía seríamos conscientes de los impactos que genera. Porque ahora también está ocurriendo un fenómeno que tiene que ver con una cierta relación colonial, ¿no? Madrid, por ejemplo, prácticamente no produce nada de renovable. La Comunidad de Madrid todo lo obtiene de territorios alrededor. Entonces, claro, es muy fácil decir, no, yo quiero poner en mi casa un montón de aparatos que consumen un montón de energía eléctrica. Total, vivo en un lugar con unos pinares y unos robledales maravillosos. Pero si para tener energía tuviéramos que asumir pequeños impactos descentralizados, distribuidos en el territorio, ¿no? Pues cada pueblo su pequeño aerogenerador y su pequeña planta fotovoltaica. Bueno, pues a lo mejor tenemos que asumir un impacto moderado. Eso suena fenomenal. Y todos, claro, distribuimos los impactos y distribuimos los beneficios, ¿no? Esa sería la lógica más deseable. Y lo que dice Manuel, si tú Madrid lo cubres de Claro, solares, claro. No hace falta que hagas una macroplanta de... Claro, igual alguna, no macroplanta, pero sí pequeñas plantas harían falta, pero bueno, son asumibles, lo que dice Raúl también. Bueno, si nosotros queremos consumir energía y sabemos que esa generación de energía tiene un impacto, no está mal ver, o sea, que te afecte también el impacto, ¿no? Saber hasta cierto punto que eso se genera de alguna forma, porque traer el gas de otro país, consumir de plantas, solución. eso, Claro. o de que se pongan una mega planta en Extremadura y yo me beneficie de eso, pues bueno, pues también ser conscientes de lo que implica, ¿no? Y que pasa también, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Que porque el consumo sea menor, claro. Sí, reducirlo, el reduccionismo. Y de cara a los particulares, y luego ya enganchamos con lo que has dicho tú, ¿no? Sierra Norte. Pongamos, yo hablo siempre de Bustar Viejo, pero pongamos Valdemanco, La Cabrera, Miraflores, Canencia, Lozoyuela, estos pueblos. Tú tienes una casa, ¿tiene sentido poner placas solares en una casa particular en la Sierra Norte? Con la cantidad, o sea, hemos pasado un mes de septiembre, octubre, noviembre lloviendo todo el rato. ¿Cómo funciona eso? Porque yo hoy no sé por qué no tengo agua caliente y me siento que estoy en la Edad Media. Sí. De repente estoy bloqueado, no puedo duchar, no puedo fregar, me salen sarpullidos en las manos. O sea, no estamos preparados para vivir de otra manera. Sí. O sea, tiene sentido cuando nosotros hacemos simulaciones pues para todo tipo de lugares, ¿no? Muchos en esta zona usamos software que utilizan datos oficiales de insolación, de relieve de la zona, en fin, que sí que es parte de datos absolutamente fiables. Y claro que tiene sentido, pues se hace una simulación para optimizar un poco, ¿no? Pues mira, tú con 4 placas tendrías suficiente dado tu consumo y dadas las condiciones de tu vivienda, tú con 6, tú con 2, yo qué sé. Y se amortiza la inversión. O sea, eso, lo que he explicado antes, así para que se entienda mejor, eso es lo de que tú tienes tus placas, consumes directamente, cuando no viertes, o sea, cuando no estás consumiendo y estás generando viertes, y cuando no estás generando y estás consumiendo, pues coges de la red. Entonces, ¿qué pasa? Pues que por la noche no hay luz, ¿no? Y consume, entonces ahí tiras de la red. En verano no hay la misma generación, hay mucha más que en invierno, porque hay muchas más horas de luz y hay más sol en general, ¿no? Hay menos nubes. Entonces hay como una descompensación con eso. O sea, la curva del año de generación sería como así, ¿no? Enero, te vas a verano y luego bajas otra vez a invierno. Y la de consumo, pues es la que sea. Cada uno tiene la suya. Lo ideal es, si pones placas, tenerlo en cuenta como para adaptar un poco tu consumo a que sea más parecido a eso. Sobre todo diariamente, intentar consumir de día más que de noche. Entonces, claro, el dimensionado de las placas
tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con echar las cuentas de cuál sería la mejor forma de poner una potencia que me cubra más o menos, teniendo en cuenta que siempre voy a tener que usar la red por la noche. Y lo que vierto a la red me lo compensan de alguna forma. Eso no me voy a entrar en detalles, pero bueno. Yo te pediría, porque ¿Sí? lo que yo llevo 2 años aquí. Es que yo tengo La batería. Sí. Ahora se lo pregunto. Sí, estaba en la lista. Salomé me dice que sí es mejor con baterías, ¿no? Pero os hago Sí. la pregunta. Yo llevo 2 años viendo vídeos de gente más afín, más en contra del tema del solar, porque yo quiero poner, o sea, yo quería poner según llegué, pero es que leo y escucho cosas que todo el rato dudando. Una de las cosas que me hacen dudar es que parece ser que la entrada de las eléctricas a saco en esto de la energía solar en los últimos años lo que hace es que te lo pintan de color de rosa y luego te compran la electricidad a 1 y te la venden a 6. Sí. Entonces al final dices, ostras, les estoy haciendo el negocio, porque ellos sí la que venden, la que tú viertes, sí la venden a 6 a otros. Entonces es como, yo no quiero hacerle negocio a las eléctricas. Claro. Y lo segundo es si es mejor baterías, en ese caso, si te quieres olvidar, o es tanto más caro y tanto más ineficiente que es mejor el tema de la red. Pues a ver, no, o sea, son Hay eléctricas y eléctricas, claro. Para empezar. Algunas, ¿no? Cada comercializadora tiene su tarifa, Ajá. igual que te venden la electricidad a unos precios determinados, en unos horarios determinados, y tú eliges. También las hay que te compensan mejor los excedentes o que te las compensan peor. Sí, pero la realidad es que en realidad quien corta el bacalao no son las comercializadoras, que hay un montón, porque ahora más con esto han surgido muchas, sino las distribuidoras, que hay 4. Que son Endesa... Son Endesa, Naturgy, Iberdrola... Y algunas más en el norte, y otras, sí. Pequeñas. Que yo tampoco quiero entrar en política, pero viendo los datos de los últimos 2 años desde la pandemia, han enseñado la patita y no les va mal, y ¿no? es una patita de auténtica alimaña, ¿no? Sí. Entonces hay que estar con 40 ojos, porque lo único que quieren es forrarse. O sea, hay una parte A y efectivamente, y nosotros intentamos trabajar en eso al dimensionar. Igual tiene poco sentido que pongas mucha más potencia de la que realmente necesitas, porque entonces sí estarás regalando, a través de la inversión que has hecho, la producción, una parte importante de la producción la estarás regalando, porque estarás vertiendo a la red más de lo que se te va a compensar dada la normativa actual en España. Vamos a explicarlo, como dices, si quieres, un poco más en detalle para que se entienda. O sea, la factura de la luz son principalmente un fijo, que tiene que ver con la potencia contratada, ¿no? Si tienes más potencia, pues más, y si tienes menos potencia, pues menos. Que ese dinero va a las 4 estas que dices. No, eso va a la comercializadora y la comercializadora ya hace su con la distribuidora. Vale. Pero, o sea, eso es un fijo, me refiero a que, pues tú de la factura hay una parte que vas a pagar seguro todos los meses y que es la misma, que son 12 euros, o los que sean, de potencia contratada. Y de alquiler de contador y... Bueno, entonces, eso. Y luego hay otra parte de consumo, que son el consumo que tú tienes, ¿no? Los kilovatios hora que has consumido este mes. Entonces, eso es lo que te venden a un precio el kilovatio hora. Que además ahora hay varios tramos, no es el mismo precio a una hora que a otra, pero bueno, si lo resumimos, es tanto el kilovatio hora y pagas tanto. Y luego hay, pues, varios impuestos, ¿no? El IVA, el impuesto de la electricidad, bueno, hay varias cosas. Pero al final es como el fijo y el consumo. Entonces, el consumo, esa parte es la que te podrías quitar entera, ¿vale? Te podrías quitar entera es consumiendo directamente todo lo que puedas de las placas y luego, por lo que tú viertes a la red, pues te hacen un descuento. El descuento que te hacen solo abarca esa parte de consumo. O sea, tú, aunque viertas a la red millones de kilovatios hora, el fijo lo vas a pagar, ¿vale? Entonces, eso es el máximo que te puedes ahorrar. Lo que no es el fijo. Vale, entonces, claro, como eso es así, ponerte muchísimas placas tampoco tiene sentido, porque hay un momento en el que ya no vas a ahorrar más, eso lo vas a pagar. ¿Vale? Entonces, hay que intentar tener en cuenta lo que consumes, lo que vas a verter a la red también, que hay una parte que sí que te van a descontar, y ajustarlo para que te quede en el mínimo y que la inversión tampoco sea muy grande. ¿Y vosotros en Tajo Solar, aparte de la instalación, hacéis asesoría? O sea, ¿resolveríais a la persona de la Sierra Norte que tuviera la duda o de donde sea? Porque trabajáis, he visto, por toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara, o sea, no tenéis pereza de coger el coche, por lo que he visto. ¿Trabajáis en todos lados, es correcto? Sí, aunque estamos intentando concentrarnos un poco en la Sierra Norte, ahora que estamos los tres aquí, y que también pues para
Pues bueno, para Sí, tener un poco de mejor. coherencia Claro, en cuanto a el movilidad, consumo, etcétera, reducir. ¿no? Entonces, vosotros Pero a bueno. esta gente de la Sierra Norte que ahora estáis diciendo, bueno, lo estoy pensando, le hacéis, aparte del presupuesto y la instalación, una asesoría para decir, mira, te interesa sí, esto, claro, te conviene esto. Y si me puedes contestar, aunque sea una cosa muy simplista lo que te estoy preguntando, casa unifamiliar, un pequeño bloque de pisos, etcétera, en Sierra Norte es mejor. ¿Consumo y verter a la red o baterías? Claro, baterías no es exento de lo otro. O sea, es decir, Se tú puedes puede tener combinar, el autoconsumo con baterías. pero tienes que pagar el fijo ese, no te lo quita nadie. No, claro, lo que pasa es que haces que optimizas más el consumo directo. O sea, porque tú consumes directamente de las placas Y cuando llega la noche, y baterías. cuando no estás consumiendo y estás generando, se cargan las baterías. Y cuando llega la noche, pues tiras de baterías en vez de tirar de la red. Entonces, esa parte de consumo, pues la reduces un montón. Y una pregunta tontísima, ahora que veo que hoy es un día así parcialmente nublado, ¿qué llaman? Ha habido hace un rato que había sol, brillante, sol como todos conocemos, y ahora está nubladete. Lo que habéis dicho de que es la luz lo que produce la energía, no el calor, ahora se estaría Sí, produciendo... Sí, menos que si, menos, que claro. si hay más, Claro. si no hay nubes. Igual ¿no? estás a la mitad de Y si está producción. cielo gris lloviendo, Pues poco, pero algo produce. Algo produce. pero no para poner una casa en marcha. Es que claro, como al final... Depende de la casa. Claro, Una casa unifamiliar, Y tres del momento, o personas. sea, de lo que en ese momento esté la casa chupando, de lo que esté necesitando en ese momento. Claro. Igual para una lavadora no, pero para un ordenador y un flexo sí. Dependiendo, ¿no? O sea que van un poco por ahí los tiros. Sobre las baterías, un matiz añadido, y es que, claro, las baterías se encarecen la instalación, requieren más mantenimiento, siempre es un sistema más complejo que puede acabar dando más problemas que unas placas y un inversor. Y luego, las baterías tienen un alto impacto ambiental en su fabricación y en el tratamiento de sus residuos. Vale. Y su duración pues no es tan grande, tan larga como la de los paneles y el inversor normalmente. Tiene una serie de ciclos de carga. Se amortiza menos. Entonces, o en más tiempo también. Bueno, hay que echar muchos números para verlo. Cuentas. Pero en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones de una vivienda unifamiliar típica, nosotros después de hacer los estudios vemos que casi nunca interesa instalar baterías. A veces sí, puede ser. Porque además rara vez te va a emancipar del todo de la red. Ya. Claro, de hecho, el cómo se instala, o sea, hay dos tipos de instalaciones. Una es dentro del autoconsumo poner baterías, para eso que te he contado, y otro sería aislado, ¿no? Lo que decíamos de pasar de la red y yo tener mis baterías y las cargo. Punto. ¿Qué pasa? Que ahí tienes que dimensionar muy por encima, porque tienes que contar con que igual hay 4 días con muy poco sol. Ya, entonces, te interesa tener aparte un generador o algo así. Claro, pero es que eso no tiene demasiado sentido a nivel eficiente, a nivel ecológico, a muchos... O sea, claro, si tienes una casa a la que no lleva la red, claro, pues sí, claro, porque no tienes otra forma. Pero si no, tiene mucho más sentido estar conectado a la red en muchos sentidos. O sea, la mejor batería es la red, de alguna manera. Es lo más fiable porque siempre va a tener electricidad. Bueno, siempre. Y perdóname una pregunta muy tonta, probablemente. Si estás conectado con placas solares y varía la intensidad de energía que producen las placas, por eso, porque es un día parcialmente nublado, o porque se está haciendo de noche, o por lo que sea, si tú dices, si yo estoy con el ordenador y un flexo, como que el flexo da menos luz y el ordenador carga menos, o no, o se combina perfectamente con la red y tú no notas bajadas y subidas. Se combina con la red, no, tú no notas Tú nada. notas nunca una bajada de tensión. No, porque siempre estás conectado a la red. Claro. La red, como funciona, es como a demanda. Entonces, la red siempre tiene energía suficiente. Está muy calculado todo para que nunca falte. Entonces, tus placas lo único que hacen en realidad es como que se acoplan a esa red. Echan unas gotas más. Y eso que se decía, que en Hawái, como todo el mundo puso placas, la empresa eléctrica quebró y dejó a todo el mundo en el paro y que fue un horror y que por los trabajadores de las eléctricas hay que no poner placas solares. ¿Eso tiene sentido o no? ¿O eso fue un bulo? Me suena un poco a bulo, no lo había visto. Tampoco, no. Me suena un poco raro. No, no estás quitando tampoco trabajo. O sea, hay que seguir manteniendo una red eléctrica, es decir... Sí, pero si todas las de Iberdrola y de Naturgy y todos esos se van a quedar en el paro si todos ponemos placas, ¿o? No creo.
Sinceramente. No lo veo. O sea, no creo. Además siguen teniendo bastante la sartén por el mango, de momento, Sí. porque son los que controlan la distribución de la energía, que ahí es donde está, pues eso, donde tienen la mano, que controlan cualquier pérdida que puedan tener, está controlada. De hecho, o sea que los grandes capitales están poniendo placas Ya, a muerte. ya. Yo creo que a mí me da miedo, ya por eso. Hombre, si los primeros que están anunciando Claro. que ven Ahora te ponen autoconsumo placas y y tal, crea Leroy Merlin, te Claro, ponen placas todo el eso. mundo. No, te las venden, te las ponen otros como nosotros. Ah, vale, vale. Ellos no te las ponen. Vale, vale. sí. Otra pregunta que os quiero hacer. Venga, me decido, venga, voy a poner las placas. Entro en internet. Nuevas placas mucho más eficaces, porque parece ser que una placa así tiene como que para conseguir un 10% tienes que poner una placa así. Y entonces ahora hay una que consigue el 12 y ahora una que consigue el 15. Entonces estoy todo el rato esperando a que salga la... Hay mucho mito. Hay mucho Sí. mito con eso. Hay las placas de doble... Las bifaciales. Las bifaciales, tejas de Tesla. las no sé O qué. sea, ahora mismo las placas que están en el mercado a nivel usuario para una casa pues rondan todas una eficiencia del 22%, una cosa ¿Tanto? de ese tipo. Está Sí, muy bien. Había leído que pero era un 10-12%. eso eran las de antes. ¿Ves lo que te digo? Pero yo Claro. si hubiera comprado hace 2 años tengo una mierda... No, de hace que más de no 2 produce años nada. incluso, hace más. Pero que, o sea, no hay unos márgenes enormes, unas diferencias enormes entre ellas. Es una cosa más o menos, pues... Está todo bastante Sí. inventado, digamos, y se sabe más o menos lo que va a producir. Hay softwares para calcular todo. O sea, al final, cuando alguien te hace una propuesta o te hace un cálculo, se tiene en cuenta un montón de factores que ya se saben perfectamente. Claro. Entonces, bueno, tú cuando instalas tienes que saber que vas a tener tal potencia, que te va a durar más o menos tanto, que te va a producir más o menos tanto, y en base a eso, pues ya está, echas cuentas. Que dentro de 2 años a lo mejor es mejor. Bueno, dudo que de repente aparezca un invento que dentro de 2 años revolucione todo y sea... Pero si no, tú has hecho tus cuentas, te han salido las cuentas, pues ya está. Ya. Yo miraría las garantías que dan los fabricantes de las, ¿no? Pues no es lo mismo una placa que te da 5 años de garantía que una que te da 12. Bueno, pues es una referencia. Ya. La garantía del elemento físico y la garantía de producción, porque eso se hace con Sí. estándares internacionales, con pruebas, ¿no? El tema de la producción. Miraría ese tipo de cosas. Y poco más. O sea, sí que, bueno, pues que tengas confianza en quien te hace la propuesta, que preguntes todas las dudas que tengas y, bueno... Claro, a ver, es que eso, hay mucho mito con esto, que salen inventos que van a revolucionar. Al final, en general, las cosas no solo en este campo, sino en los campos, las cosas funcionan más o menos de una manera que ya está más o menos controlada. O sea, que de repente hay una super revolución, yo lo veo complicado. Entonces, bueno, eso, si más o menos el que te lo va a hacer te explica, pues eso, las cuentas que te tiene que explicar, ¿no? De en cuánto lo puedes amortizar más o menos, cuánto te va a costar, cuánto te va a generar. De dónde ha sacado los datos para los cálculos, que ha tenido en cuenta, ese tipo de cosas. Claro, pues ya... Pues bueno. Insisto, todas esas preguntas a vosotros si os las hacen, si alguien nos quiere contratar, la Solar, oye, Claro. que tengo esta duda, resolvéis Claro. las dudas antes, no es como, oye, ya tienes que tener los deberes hechos, yo vengo aquí a... No, claro. No, Vale, claro, no lo sí, sé, sí. no lo sé, yo No, sí, para porque que lo sepa la gente eso, también. como yo hay no mucho sé. mito también, hay mucha concepción, hay gente que te cuentan de todo, ¿no? No, es que me he enterado que han sacado unas placas que producen por la noche y no sé qué. Bueno, de momento no Ya. estoy al tanto de eso. Yo os quería hacer dos preguntas. La primera, vivo en la Sierra Norte y vivo en Lozoyuela y encima mi casa da norte. ¿Me interesa o solo interesa a los que tengan orientación sur o oeste, este o depende? Estás Sí. frito si tienes orientación Según- norte. A ver, orientación mejor. norte es bastante Ahorra mala. para Claro. geotermia. Vas a tardar en obtener el retorno de la inversión, pues muchísimo más. Claro, a ver, Radio, esto, ¿no? como te digo, hay un software, bueno, hay varios softwares con el que puedes calcular, ¿no? Tú le dices, en tal punto, con tal orientación, con tal inclinación... ¿Estos softwares los tenéis solo las empresas o lo pueden Hay hacer algunos un públicos, particular? Alguno. están Hay en uno que se internet. llama PVGIS, con G, PVGIS. Sí. que es una web, de hecho, que tiene una herramienta que tú le dices el sitio, tiene un mapita, le pones el sitio, le pones la potencia de paneles hipotética, le pones la orientación de los paneles, pues el norte, sur, este, oeste, los grados concretos, y la inclinación del tejado, pues 30 grados, 90, 0, lo que sea.
Y esa te genera la estimación de producción que va a tener esa planta a lo largo de un año, con los meses y todo. Y eso es bastante, porque se basa en datos recogidos durante mucho De la tiempo. masa. Bueno, de diferentes fuentes y que son bastante, o sea, que van a ser bastante, no son exactos, pero a lo largo del año casi te diría que más o menos sí. Lo clava. Joder. Lo clava bastante. Y eso es público y lo puede acceder Sí, cualquiera. sí, Luego sí, hay software sí. más específicos que tienes en cuenta más cosas, Sí. pero con eso más o menos te puedes hacer una idea. Entonces tú le puedes poner esa y echar tus cuentas. ¿Te puede salir o no? A ver, eso, yo no recomendaría en principio, si tienes orientación norte, buscaría una forma de ponerlas con orientación sur. Pero si tienes este-oeste, pues sí, se pueden poner unas pocas en cada sitio. Ah, Claro. sí. Yo qué sé, siempre se puede inclinar. Ahora vamos a hacer una en Navalafuente que tenía un tejado bastante malo y al final la solución va a ser ponerlas en la fachada, una fachada sur, Ah. haciendo como una especie de marquesina, ¿no? O sea que hay soluciones que se pueden buscar. O en la que vamos a hacer aquí, estuvimos barajando la posibilidad de, en el lado norte del tejado, poner unos triángulos que las inclinan Ajá. un poquito, de manera que conseguías ya una inclinación ligeramente al sur. Bueno, que hay soluciones ahí que se pueden ver. Claro, hay que ver las cuentas cómo Claro. salen y decidir. Nunca, claro, es raro que sea siempre todo perfecto, ¿no? Claro. Que ahorita sur perfecta y un espacio... Bueno, Y luego, otra cosa que yo otro día pisé el freno otra vez con el tema de las placas solares. Yo tengo un buen tejado, orientación sur, yo creo que tengo sitio para poner placas que puedan dar, pero yo no tengo acceso al tejado. Hace falta un andamio, una grúa o algo, porque no hay acceso, no tengo una escalera de 12 metros. Yo no sé si me atrevería a subir, no solo que se pueda o no, sino que no sé si me atrevería. El otro día oía a un tipo que desde mi confianza de youtuber de energía solar, y decía que muchos particulares son engañados, entre comillas, porque dicen, oh sí, tu tejado es fenomenal, orientación buenísima, les ponen las placas y no hay manera de tenerlas limpias, llueve, barro, lo que sea, y entonces luego dice que cuando se ensucian pierden mucha eficacia. Yo discrepo de, Pues te de lo esta agradezco. persona. Porque, claro, nosotros tenemos una experiencia de plantas que tienen 20 años. O Sí. no 20, pero casi más de 15. Pues no las hemos limpiado en la vida. Ni una vez, en 17 años. Y dan una producción, pues muy buena. O sea, la No producción han que perdido tienen un que dar. porcentaje de... No, el tema es que limpiarlas, pues claro, te va a mejorar algo, un pequeño porcentaje, pero claro, ¿cuánto te van a durar limpias? Porque el polvo, o sea, en 2 semanas van a estar otra vez igual. ¿Cada cuánto Otra tiene cosa es que limpiarlas? Un particular en una casa, ¿cada cuánto tiene? nunca. ¿Qué dices? Es que las vas a dar un manguerazo hoy y en 15 días van a estar otra vez llenas de polvo. Claro. A ver, Vas a perder un pelín, pero Claro. esa pérdida ya se tiene en cuenta un poco. Cuando tú Claro, haces el claro. cálculo de producción, Hombre. tienes en cuenta esas pérdidas del sistema. ¿Y cuánto cuesta que 2 veces al año o 4 veces al año alguien te las limpie? Claro. Vale, llega una calima, tienes tú una manguera a mano y estás en tu casa, pues vale, sí, echarles un manguerazo, les vendrá bien. Pero en principio, en una semana va a llover y ya se va a ir la... O sea que mi experiencia, porque además es una cosa que preguntan mucho, es que no merece la pena limpiar las placas solares. A no ser que tengan algún tipo de suciedad específica que... Pero... Sí, que tengas un palomar. Eso es. O ha venido una calima enorme, te lo ha dejado que sí que se quedan los coches con una Sí. capa Claro, que de tengo polvo marrón. gráficos Pues bueno. en los que te muestro la producción de una planta ahora y hace 5 años y que el tema es que también, claro, hay pérdida porque las placas tienen una pequeña pérdida porcentual con el tiempo, pero son muy similares. Vamos a hablar de esto maravilloso que estabais preparando y que me querías contar. O sea que yo puedo hablar con mis vecinos y decir, joder, Mariajo tiene 200 metros cuadrados de tejado al sur maravillosos, los ponemos todos allí y ¿cómo se hace? Se paga una cuota y los vecinos... Claro, pues básicamente te pones de acuerdo con una persona más, 2 personas más o las que sean, ¿no? Y solamente hace falta una superficie, se pueden contar con más superficies, se puede hacer un colectivo también con varias superficies. Pero bueno, pongamos el caso más simple, un buen tejado y varias personas, una es la de ese hogar normalmente, y otros hogares Pero que tiene que hasta ser a 2.000 vecinos. metros, a 2.000 metros en línea hasta recta 2 pueden estar, kilómetros. sí, hasta hace 6 meses era 500 metros, hasta hace 3 a 1.000 y ahora ya son 2.000 metros en España. ¿Por ley o por tecnología? Sí, por ley, no, por tecnología, no. En Francia no me acuerdo, enorme la distancia. Claro. O sea, Al final es virtual, no claro, no entonces, es la misma energía. esa energía que se vierte ahí se vuelca a la red y la distribuidora y las comercializadoras tienen en cuenta un acuerdo de reparto de la energía
que se les ha trasladado, firmado por todos los participantes, y ya a través de sus software, pues distribuyen esa energía. ¿Tienen que tener la misma compañía todos? No tienen que tener la misma compañía comercializadora, cada uno puede tener la que sea. Y no hay cables por todos lados. Y no hay cables porque la red lo que se hace, o sea, la energía generada se vuelca a la red y ya está. Y lo que tienen en cuenta distribuidoras y comercializadoras es que de esa energía que se ha volcado y que se sabe cuánto es porque se pone un contador de generación que lee la distribuidora, pues que de esa energía que se ha volcado, un porcentaje X, el que se acuerde, va para esta casa, otro porcentaje X para esta. Y además se pueden poner porcentajes distintos en cada una de las horas del año. Es una oportunidad muy buena para, pues mira, mi vecino es de fin de semana, yo soy de diario. Pues llegamos a un acuerdo en el que yo me quedo con la energía, el 80% de la energía o el 90% de lunes a viernes y él de sábado a domingo el 90%, por ejemplo, ¿no? Yeah. Es una opción. El resultado es que se invierten muchos menos materiales, porque claro, no es lo mismo montar una instalación, aunque sea más grande, que 3 pequeñas, que se consumen menos manos de obra también, lleva menos trabajo montar una grande que 3 pequeñas, sale bastante más barato, ambientalmente tiene muchos menos impactos y bueno, pues ahí se optimiza mucho más la producción, hay menos excedentes. Y entonces ahí lo que se ahorra esa comunidad de personas es que les resulta más barato, claro, la instalación. Eso es, mira, en el que estamos montando aquí el grupo, no, eso es lo que quieran. Es decir, si ese grupo de comuneros, porque tienen una cosa común, si ese grupo de comuneros deciden que van a afrontar los gastos de mantenimiento que pueda haber, de una manera acorde con el coeficiente de participación que tiene cada uno, pues lo deciden, pueden decidir lo que sea, es un acuerdo entre particulares que deciden lo que quieran, pero no, en esta fórmula concreta no hay que pagar una cuota ni nada parecido, no hay que constituir una persona jurídica, como si montas una comunidad energética, que sí, es una cosa como muy, muy sencillita. Y otra ventaja importantísima es que puede participar en esa comunidad, puede participar gente que esté de alquiler, por ejemplo. Porque la participación va ligada al número de CUPS, el código único de suministro, digamos que a tu contador de consumo, ¿vale? No va ligada a una persona física. ¿Y con cuánta gente compensa o merece la pena hacer esto? Porque si somos igual mi vecina Maríajo y yo, que el otro día hablé con ella, me dijo que lo lleva toda la vida pensando, pero que nunca se había decidido, ¿a mí me interesa hablar con ella y hacerlo para 2 casas o ahí es mejor hacer 2 instalaciones? Probablemente interese. Yo creo que sí, que en general habría que echar números. En este que estamos organizando en Bustarviejo, que somos 8 hogares, de hecho 2 de ellos somos nosotros, que ambos vivimos de alquiler. Y hay otras, somos 8 hogares, de los cuales ahora mismo creo que son 5 propietarias y 3 en alquiler, creo. El ahorro, hemos hecho los cálculos de cuánto costaría hacer esa misma instalación equivalente a la potencia que a cada uno le corresponde, con la que va a participar, y cuánto le cuesta su participación en la colectiva, y el ahorro es como de un 30%. O sea, la instalación nos va a salir como un 30% más barata. ¿Y hay alguien que tenga una casa tan grande como para poner tantas placas? Sí, es un tejado, tampoco hacen falta tantísimas, porque dimensionando de una manera muy ajustada, pues hay a quien le corresponde la potencia equivalente a 3 placas, o a 3,5, otros a 1, pero aún así habría algo más de espacio. No es una casa, no es un palacio, es un chalet normal con un buen tejado despejado. Es bueno, no todos son así de buenos. Tiene una orientación muy buena y un espacio bastante amplio, pero no es tan... De hecho, estuvimos barajando al principio la posibilidad de este colectivo de 8 hacerlo usando 2 tejados. Y aún así habría merecido la pena, claro. Entonces sí, cuanta más gente sea ahí, si en vez de ser solo Maríajo y tú, sois 3 o 4 casas del pueblo, a 2.000 metros pueden estar desde el lugar donde se genera hasta los que consumen, pues mejor, claro, cuanto más mejor. Y el acuerdo es muy sencillo. Hay más complicaciones de trámites con la distribuidora, etcétera, es un poco más administrativamente tiene más lío. ¿Eso también ayudáis vosotros? Sí. ¿Y también en el pedir subvenciones, eso también ayudáis vosotros, sí, desde la empresa? Sí, también. ¿Ayudáis a lo gestionamos nosotros. Vale. Pues suena increíble. Sí, pero si alguien dice, joder, es que he visto la conversación con vosotros y yo soy del pueblo también y soy amigo de Toñi, que también está ahí metida y me quiero meter, de repente en vez de 8 sois 16, ¿eso
llega un momento que hay que decir, mira, ya no este grupo ya está cerrado. Porque no Claro. podemos producir más Claro, energía con el espacio. Y porque es un proceso, por eso y porque es un proceso administrativo que en un momento hay que poner el límite y ponerse a abrir el expediente con Iberdrola y ya instalar. Vale. Pero ya estamos Se puede anotando, iniciar otro, claro, cuatro, ya estamos cinco. anotando gente Claro. que está interesada en un nuevo grupo y ya estamos abriendo una lista de gente que está interesada. Oye, que me interesa, pues te apunto y cuando haya 4 o 5 y tenga una buena casa, un buen tejado, pues lanzamos otro. Vale, para una casa, ¿cuánto consume una casa normalmente? ¿Qué tengo que mirar yo en mi contador o en mi contrato para saber cuánto produzco y cuánto necesito? Bueno, en la Eso que veo factura, 3,5, ese 3,5, eso es la potencia Eso es la contratada, potencia. yo creo. eso no tiene nada que ver con las placas. No, No de ese es el hecho no número está que tengo ligado. que mirar. No, o sea, eso es, el 3,5 es la potencia que puedes consumir tú como máximo. Vale. Aunque si te pasas en algunos momentos tampoco Aunque te puedes, sí, no eso. te saltan los plomos Pero como se antes. supone que lo tienes contratado para poder consumir hasta 3,5. Si luego consumes 4 en un momento dado, seguramente no pasa nada. Pero luego está el consumo, que es, pues en la factura está desglosado como parte de consumo, que pone el número de kilovatios hora. Kilovatios hora es lo que tenemos que mirar Sí, en la factura para suele saber venir a lo que veces vamos a en- necesitar producir con las Eso placas. es. Suele venir en un gráfico de barras, Vale. Eso es. en muchas comercializadoras del consumo Sí. de todo el año. De hecho, eso, ahora viene un gráfico de barras mensualmente lo que consumes y también te viene el consumo del último año, los últimos 12 meses. Eso es. Entonces, con ese dato, sobre todo del consumo mensual y del consumo de los últimos 12 meses, se pueden echar cuentas de más o menos la... Nosotros ahora para este colectivo hemos usado un software en pruebas que está desarrollando una comercializadora, que es una cooperativa, que es Soma Energía, y nos ha pedido que lo testemos, en el que se tiene además en cuenta el patrón horario de consumo. Le damos unas instrucciones a la persona para que se baje de la distribuidora el patrón horario de consumo y eso se mete en el software y se optimiza mucho más, porque ya el programa sí tiene en cuenta cuánto consumes cada hora y cuánto puedes producir cada hora. Entonces eso, pero bueno, eso ya es para hacerlo súper fino, Sí, que pero- tampoco es imprescindible. Claro, ¿Y cuántas placas necesita una familia de 3-4 personas en una casa en la Sierra Norte? Alguien que tenga la suerte como nosotros que tenemos, los dos es un adosado, pero bueno, tenemos una casa, no es un piso. ¿Cuánto es la Depende media? de muchas cosas, pero yo creo que 3 kilovatios ¿Y es eso una cuántas media. placas son? Pues eso son entre... 6 placas, pero seis y dependiendo 8. mucho de los patrones puede que menos, ¿eh? O sea, puede que con 4. Claro, depende Depende de lo que aspires eso, de cómo, de la cocina que tengas, ¿no? Si es de gas o es de eléctrica, de la Lo que forma más de consume calentar. dicen que son la nevera y la lavadora, ¿no? No son los que tienen así como más... Los más picos son la lavadora. La Claro. nevera, claro, es un Porque es consumo continua, continuo. muy continua, pero no consume mucho. ¿no? La vitrocerámica, ese horno. tipo de cosas, ¿no? El horno. Pero puntual, Claro. Claro, son cosas puntuales. Puntuales. Pero bueno, Y luego lo que más consume energía en general, ya no eléctrica, es el calentarse, ¿no? Que eso ya es la calefacción. eso es. Que eso Que ya... en el pues, caso de energía solar sería radiadores eléctricos. Es la única. Es muy poco eficiente. sí, o geotermia o aerotermia. Claro. Sería la cosa. Bomba de Porque calor, ¿no? la idea nuestra es de encontrar la manera que en nuestro presupuesto nos permita eliminar el gasoil. Yo Claro. quiero quitar el gasoil. Claro, para calor tendrías que combinar la fotovoltaica probablemente con aerotermia o algo parecido, dependiendo de qué instalación tengas ya en O casa. sea que aunque ponga placas no me libro del gasoil por ahora. No. Por sí sola, ¿no? Para calentarse, es que claro, habría que buscar una forma de calentarse porque los radiadores son muy poco eficientes. Los radiadores eléctricos, digo. Ya. Tienen un consumo muy alto y no dan tanto calor. Pues qué chasco. ¿No? Estaba ya que va a contrataros y de repente No, hombre, a ver. el gasoil. Sí, pena. No, a ver, los radiadores, pues hombre, sabiendo el consumo, porque luego ahora cuando tú te instalas las placas, pues tienes, ahora en los inversores modernos, tienes como una aplicación en el móvil, lo puedes ver en el ordenador, y puedes ver lo que estás produciendo en todo momento, lo que estás produciendo y lo que estás consumiendo. Entonces, bueno, utilizando esa herramienta, pues puedes decir, pues mira, ahora está el sol, estoy produciendo un montón, me está sobrando energía, pues pongo el horno, o me pongo un radiador, o enciendo la depuradora. Es que de la depende piscina. mucho de cada circunstancia. Me habéis matado con esto de que no me libro del gasoil. Decís aerotermia, que la aerotermia, yo he visto los precios y, hombre, la aerotermia está muy bien, pero te interesa poner ya el suelo radiante. Entonces se me va la inversión a 15 y 18 mil pavos. Eso no lo amortizo en todos los... Lo amortiza mi hija. ¿Y con leña Claro. qué tal? Yo vivo con leña nada más. Con leña bien, lo que pasa es que la idea mía es... no deja de ser un combustible fósil.
Bueno, la leña es renovable. ¿Es renovable? Claro, porque puedes plantar, ¿no? Claro, porque sigue creciendo. Vale, pues me acabas de convencer. Leña me encanta, yo tengo la chimenea. Pues, yo me vine a Bustar Viejo por tener chimenea, luego ha sido todo regalías, todo lo que ha venido después. Sí. O sea, Isa y yo nos calentamos solo con leña. Una casa chiquitita, que también con se una está buena disparando estufa. el precio Sí. y dicen que se va a seguir disparando. Sí, la energía barata no va a ser y va a ser más cara cada vez, eso está claro. Joder. Te hablaba antes del corte, pues del dimensionamiento, ¿no? Que si tú te calientas con leña, nuestra cocina es de gas, el agua caliente lo tenemos de gas. De gas natural. Butano. Y consumes poquito, tu casa chiquitita y no sé qué, pues nosotros con los cálculos que hemos echado, a partir de placa y media, tenemos la potencia necesaria para estar en un nivel, podríamos poner más y pues estarías también bien, ¿no? Pero ya con eso estamos bien y es una inversión chiquitita. Es un caso, o sea, ellos consumen poquísimo. Muy lo normal es un poco más. Claro, sí, lo normal es más, claramente. Lo normal, eso. Yo te diría que 3 kilovatios, algo así, a lo mejor entre 2 y 3. Sí. Eso, dependiendo también de tu consumo. Si hay quien tienes necesita aerotermia o geotermia, claro, no sé qué, pues más. O si tienes... Hay quien necesita 5, o sea que entre 2 y 5 es una cosa eso. Si tienes habitual. un consumo normal, yo le pondría algo así. Nosotros en 2 años viviendo aquí ya vamos conociendo la casa y hemos bajado el consumo en, no lo sé, un 50%. Claro. De un año para otro, porque ya sabemos cuándo poner la chimenea, cuándo la calefacción, cuándo encender no sé qué. Tiene que ver con lo que decíamos antes, que lo primero es reducir el consumo. Aislando, mejorando los hábitos y luego ya métete en otras cosas. Claro, nosotros invertimos el año pasado en aislar las paredes que no estaban aisladas y ha sido la noche y el día. Claro, es que eso es lo primero, en realidad. Al final, para las viviendas ahora, lo primero es aislamiento. Si están bien aisladas, las calientas un poco y se mantiene el calor. Claro. Oye, de vuestra empresa o de energía solar o de lo que hemos venido hoy a hablar aquí, de vuestro libro, ¿qué me he dejado que sea fundamental? Que llevamos un buen rato. Yo quería contestar a todas mis dudas, pero me gustaría que se contestaran todas las dudas de también las cosas que vosotros queráis aclarar, que os estáis encontrando. Mira, nos encontramos mucho esto y yo quiero desmentir o quiero decir, mira, la fatal energía solar para esto otro. No sé si me he dejado algo antes de entrar en otro tema que quiero tratar con vosotros. Pues mira, una cosa que a mí me parece importante de nuestra apuesta es que, aunque todavía no somos cooperativa, la empresa es una SL, pues estamos funcionando como cooperativa y de hecho si las cosas van bien, pues la convertiremos en cooperativa seguramente o algo parecido. Y otro aspecto que a mí me parece muy importante es que estamos hasta ahora negándonos a trabajar, a entrar en los canales de comercialización a través de las grandes empresas que lo que hacen es intermediar. Intentamos trabajar directamente con... ¿Cuáles son las grandes empresas? ¿Las que hemos dicho? ¿Las que estas 4 No, todas las que te ofrecen. Cuando vas a por el pan, a por la gasolina, al banco, en la tele, en la radio, todas estas, ¿no? todos lados. Todas estas. Y otras que no son tan grandes, de todo tipo, pero que en general, prácticamente nadie de quien veas anunciado en un medio de comunicación, prácticamente nadie tiene equipo de instalación propio. Subcontratan en unas condiciones que son las que ellos imponen y que desde luego no van acorde con los costes reales de la instalación, ¿no? El resultado es pues que si trabajas en esos canales, pues seguramente irás con el agua un poco al cuello, ¿no? Y estás sujeto a sus cambios de, pues lo de siempre, a sus cambios de condiciones. Entonces, intentamos no entrar en esos canales. Trabajamos directamente con la gente y nos gusta tener ese trato personal. Si nosotros trabajáramos por una empresa de estas grandes, ¿qué ocurre? Te dicen, mira, tienes que ir a hacer esa instalación y tardes un día, 2 o 3, yo te voy a pagar tanto. ¿A qué te obligaría? ¿A qué nos obligaría? A ir más rápido. A ir más rápido, cuidando a nuestra gente. ¿no? Claro. Trabajando como trabajamos, pues es que te hemos puesto las placas y nos puedes llamar dentro de 6 meses a nosotros, no a no sé quién. Exacto. Oye, vente que tengo un problema. Y vas a hablar con el que ha estado en tu casa. Intentamos cuidar eso. Es una cosa que, bueno, es un poco más difícil, pero es más bonita también. Pues yo como usuario te lo agradezco. Bueno, os lo agradezco, ¿no? Tajo Solar. Raúl fue alcalde como representante de la agrupación vecinal de Bustar Viejo, la AVB. Que sigue viva, sigue existiendo, ¿no? Si no me equivoco. Sigue existiendo. No sé si os presentáis a las elecciones. No, ya hemos publicado que no y no nos vamos a presentar. No se van a presentar. Bueno, pues esta triste noticia, primicia en las conversaciones en el senador. Intentaré subirlo hoy mismo para que tengáis todos esta información y todas.
Yo os he robado muchísimo tiempo. Tengo que ir a por mi hija al cole. No quiero robaros más tiempo. Yo no quiero cerrar yo la entrevista. Siempre quiero que la cierren las personas que vienen. No sé si hay algo que se haya quedado pendiente que queráis decir. Una invitación, un ruego, una publicidad. Pues no sé, no, muchas gracias por invitarnos, que espero que no haya sido muy rollo todo lo que hemos contado. Si a alguien le ha servido, pues genial. Que si nos quieren contactar, pues encantados. ¿Cómo os contactan? tajosolar.com. tajosolar.com, justo, además tenemos la web recientita. Mira qué bien. Y tajosolar@tajosolar.com. Y acercarse a vosotros en el pueblo. Te he visto en las conversaciones. Claro. Vivo aquí, ven. Nos conoce mucha gente, así Vale, que sí. también, claro. Así que nada, pues eso, que encantado y que muchas gracias. Muchas gracias también, sí. Gracias a vosotros. La verdad que llevo persiguiéndolos mucho tiempo. Os he intentado ir a ver varias veces. Me pedisteis un poquito de tiempo para hablarnos de esta tercera opción de consumo, que os lo agradezco que lo hayáis traído aquí. Ya, sí, tenía dudas, algunas están resueltas y otras han crecido. Ahora no sé a qué atenerme, pero bueno, ya como hacéis asesoría, ya os trincaré. Claro. Muchísimas gracias por venir. Pues Esto ha sido un placer A ti, Majo. recuperar las conversaciones con vosotros. José, te hemos echado de menos. Y a todos y a todas que nos veis y que nos escucháis, este ha sido más largo. Ya sabéis que yo en esta nueva etapa no miro el reloj, no tengo obligación. Entonces, para la gente que lo quiera ver en el coche tranquilamente o que lo quiera ver en varias veces, pues hemos tenido la conversación un poco que nos ha apetecido, ¿no? Como decís, creo que no se ha quedado nada pendiente. Yo creo que no. No, Lo importante más o menos salió. Genial. Y si alguien tiene muchísimas dudas y nos escribís, pues a lo mejor podemos venir otro día, que ya venga José y aclararlas. Lo dicho, gracias por estar ahí, gracias por escucharnos y hasta la próxima.